Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta tarde vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie norteamericano muy conocido y con una historia increíble. Os diré que todo este caso se pudo haber resuelto en el primer asesinato, pero por cosas del destino no pudieron detener a este hombre hasta que ya había matado a 17 personas. Así que nada, espero que os parezca muy interesante este vídeo y vamos a comenzar. He preparado, como siempre, una ficha policial de este individuo. Su nombre completo era Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, y falleció el 28 de noviembre de 1994 en Portage, Wisconsin. El número de muertes confirmadas es de 17 y los cargos que se le imputaron fueron 17 asesinatos, abuso sexual, conducta indecente e intoxicación pública. La condena que se le dio, 15 cadenas perpetuas. Vamos a pasar a hablar de la infancia de Jeffrey Dahmer. Al contrario de otros asesinos en serie, su familia no estaba desestructurada. Sus padres le querían y le dieron una buena educación y la familia en general tenía un buen nivel de vida. Su padre era químico y por motivos de su trabajo la familia tenía que cambiar de domicilio habitualmente. A la edad de los 10 años, Jeffrey ya estaba presentando algunos signos bastante preocupantes. Le gustaba torturar animales y abrirlos en canal para ver su interior. Y ya desde muy pequeño, sus compañeros de colegio le consideraban como un chico muy extraño y solitario. Hay que saber que Jeffrey Dahmer era homosexual y quizá esta condición le hizo aislarse más aún del resto de sus compañeros y le llevó a ser una persona bastante introvertida. Un dato también muy interesante es que siendo ya muy joven comenzó a tener problemas serios con el alcohol, problemas que le impidieron llevar una vida normal. Vamos directamente a hablar del primer asesinato que cometió Jeffrey Dahmer, que lo hizo a la temprana edad de los 18 años, concretamente fue en junio de 1978 y la víctima se llamaba Stephen Hicks. Stephen era un joven autoestopista al cual Jeffrey Dahmer recogió con el coche y lo llevó a su apartamento. Aquella tarde estuvieron bebiendo y fumando y estuvieron conversando de muchísimos temas. Lo cierto es que Jeffrey tenía la obsesión de recoger con su coche a un autoestopista desconocido para llevárselo a su casa y mantener relaciones sexuales con él. En el caso de Stephen Hicks, era un joven heterosexual, tenía muy clara su condición y en todo momento rechazó las diferentes insinuaciones que le hizo Jeffrey Dahmer. Cuando llegó el momento en el que Stephen Hicks decidió abandonar aquel apartamento, Jeffrey Dahmer lo intentó evitar a toda costa y al final le golpeó con un objeto muy contundente en la cabeza. El joven Stephen Hicks murió prácticamente al instante. En ese momento a Jeffrey Dahmer se le vino el mundo encima, comenzó a tener muchísimos remordimientos y empezó a arrepentirse de lo que había hecho, pero no tuvo otra idea que desmembrar el cuerpo de aquel joven y meter los restos en 2 bolsas grandes de basura. Lo que hizo a continuación fue increíble. Metió aquellas 2 bolsas de basura en la parte trasera de su coche y cogió el coche a altas horas de la noche para llevar esos restos al vertedero y deshacerse de esa manera del cuerpo de Stephen Hicks. Ahora viene, una anécdota increíble de este caso, lo que os comentaba al principio. Lo cierto es que Jeffrey Dahmer obviamente iba conduciendo muy nervioso y en varias ocasiones se salió de su carril, aparte de que iba a una velocidad muy elevada. Esto hizo que un agente de policía le detuviera y le pidiera la identificación. Le preguntó a Jeffrey qué es lo que llevaba en aquellas bolsas de basura que tenía en el asiento trasero del coche.
La respuesta de Jeffrey fue muy simple. Le dijo que era basura y que estaba yendo al vertedero cercano para tirar la basura. Algo increíble que pudo haber dado un giro a todo este caso es que aquel policía le creyó y tan solo le puso una multa leve de tráfico. Imaginaos que aquel policía hubiera abierto esas dos bolsas de basura y se hubiera encontrado con los restos de Stephen Hicks. Hubiera sido increíble y hubiera acabado ahí mismo el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Lo cierto es que nadie piensa encontrarse un cuerpo desmembrado en dos bolsas de basura que pueda llevar una persona en su coche. Y, como digo, curiosamente aquel policía le puso una multa leve y le dejó seguir. En aquel momento Jeffrey Dahmer se puso aún más nervioso y decidió dar la vuelta atrás con el coche y regresó con el cuerpo a su casa. Bajó las dos bolsas de basura al sótano y allí sacó la cabeza de Stephen Hicks y la subió a su cuarto. Dejó la cabeza en el suelo y se masturbó delante de ella. Cuando terminó, volvió a coger la cabeza y la dejó con el resto del cuerpo y escondió aquellas bolsas de basura en una tubería de aquella casa. Este fue el primer asesinato de Jeffrey Dahmer, un asesinato increíble, y algo que me llama mucho la atención es que la mayoría de asesinos en serie empiezan desde abajo, poco a poco yendo a más. En el caso de Jeffrey Dahmer, prácticamente empezó por el final, ¿no? Asesinando a un hombre y desmembrándolo, algo realmente muy sádico. A raíz de entonces, como hemos comentado, Jeffrey Dahmer tenía muchos remordimientos e intentó dejar el alcohol por todos los medios. También intentó acudir a la iglesia, pero no conseguía reprimir esos impulsos que sentía. A partir de ese primer asesinato, Jeffrey Dahmer continuó haciendo delitos menores, y lo cierto es que estuvo prácticamente 9 años sin volver a asesinar. Uno de los delitos más sonados es el que cometió el 25 de septiembre de 1978 en su ciudad natal, en Milwaukee. En este caso llevó a un niño asiático de 13 años a su apartamento. Le había ofrecido $50 a cambio de realizarle unas fotografías, y cuando Jeffrey Dahmer comenzó a acariciar a aquel niño, este niño se asustó y salió corriendo del domicilio de Jeffrey Dahmer. Al cabo de pocos meses, los padres de este niño pusieron una denuncia en contra de Jeffrey Dahmer y Jeffrey permaneció 10 meses en la cárcel. Una vez salió de la cárcel, en el año 1979, su padre le convenció para apuntarse en el ejército y, curiosamente, fue enviado a Alemania, en donde pasó algunos años. Para el año 1986, Jeffrey Dahmer estaba totalmente descontrolado y ese mismo año fue detenido por exhibicionismo público y había intentado desenterrar el cadáver de un joven que había fallecido recientemente para profanar su cuerpo. Todo esto le llevó a cometer más asesinatos y entre los años 1987 y 1991 mató a la friolera de 16 personas. El perfil de las víctimas era siempre el mismo. Siempre buscaba o niños u hombres adultos, y las edades iban desde los 13-14 años hasta pasados ya a los 30. El modus operandi también era siempre el mismo. Solía rondar bares frecuentados por hombres homosexuales, o si no, trataba de recoger autostopistas con su coche. Solía utilizar siempre las mismas excusas, desde ver pornografía hasta sacarles alguna sesión de fotos. Una vez la víctima ya estaba en su domicilio, les ofrecía alguna bebida donde había metido droga o diferentes ácidos. Un dato también interesante es que solía practicar la necrofilia y sacaba fotografías de las diferentes etapas de los desmembramientos que hacía. Con algunas de las víctimas también llegó a practicar el canibalismo. Creo recordar que había comido parte del bíceps de una de sus víctimas.
y en algún caso también llegó a realizar trepanaciones en el cráneo de sus víctimas para insertarles directamente estos ácidos y estas drogas que usaba. Según sus propias palabras, lo que al final pretendía era tener a sus víctimas bajo estas drogas, bajo estos ácidos, de manera que los convertía prácticamente en zombies y podía hacer con ellos prácticamente lo que quisiera. Vamos a pasar ahora a hablar del arresto de Jeffrey Dahmer y para ello vamos a hablar de su última víctima, llamada Tracy Edwards, en julio de 1991. Este hombre, por suerte, pudo escapar con vida de casa de Jeffrey y salió esposado y semidesnudo. Se comenta que en la huida se cruzó con 2 agentes de policía, a los cuales les contó todo lo que había sucedido. En ese momento, aquellos agentes de policía decidieron investigar el caso y fueron directamente hasta el apartamento de Jeffrey Dahmer. Lo que encontraron en este apartamento prácticamente era la casa de los errores. Encontraron restos de sangre, diferentes cuerpos mutilados, 7 cráneos y además diferentes restos humanos. El juicio de Jeffrey Dahmer fue bastante interesante y curioso. Su abogado defensor intentó demostrar que Jeffrey sufría alguna enfermedad mental que lo llevó a cometer todos estos crímenes. Lo cierto es que los diferentes psiquiatras que le analizaron afirmaron que estaba en todos sus cabales y que no tenía ninguna enfermedad mental. Por este mismo motivo fue condenado a 15 cadenas perpetuas, ya que en el estado en el que Jeffrey Dahmer cometió sus diferentes crímenes estaba abolida la pena de muerte. Para terminar el vídeo vamos a hablar de su muerte, también una muerte muy extraña, ya que fue en la cárcel, concretamente el 28 de noviembre de 1994. Hay que saber que los primeros meses que estuvo Jeffrey Dahmer en la cárcel estuvo apartado de otros presos, ya que tenían miedo de que fuera asesinado. Lo cierto es que este día, el 28 de noviembre de 1994, ya compartía tiempo con otros reclusos de la cárcel donde estaba, y Jeffrey estaba realizando tareas de limpieza junto a otros 2 presos. El primero de ellos, Christopher Schaeber, era esquizofrénico, y el segundo de ellos, Jesse Anderson, un hombre que había matado a su mujer y había culpado a un hombre negro de ello. Hubo una pelea entre los 3, donde tanto Jeffrey Dahmer como Jesse Anderson acabaron muriendo. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, analizando la figura de Jeffrey Dahmer. Para terminar os voy a dar mi opinión personal acerca de este caso. Sinceramente, un caso increíble, sabiendo que se pudo haber detenido a Jeffrey Dahmer después de haber cometido el primer asesinato, el de Stephen Hicks. Aquella situación con ese policía que finalmente le puso una multa leve y le dejó seguir, me parece increíble. Pero lo cierto es que este hombre continuó realizando delitos menores, como hemos comentado. Estuvo 9 años sin matar, pero finalmente no consiguió reprimir las ansias que sentía, ¿no? Una de las claves, yo creo, de este caso es el fuerte alcoholismo que sufría. Yo creo que si no hubiera tenido estos problemas de alcohol, quizás hubiera podido encaminar todas estas ansias que tenía de otra manera y quizá pudiera haber evitado asesinar a tantas personas. Y creo que también, obviamente, otro punto clave de todo este caso es su condición sexual, ¿no? Que fuera homosexual, yo creo que era algo que le reprimía desde el interior, sabiendo aún más que su padre era bastante estricto y bastante convencional. La verdad que, bueno, casos como el de Jeffrey Dahmer hay pocos, ya que aparte de asesinar a tantas personas, practicó la necrofilia, practicó el canibalismo, era capaz de desmembrar a sus víctimas, era también un coleccionista. De hecho, ya he comentado que cuando finalmente le detuvieron y entraron en su casa, tenía 7 cráneos guardados de diferentes víctimas. Y bueno, en definitiva, un caso muy especial,
que me recuerda sinceramente bastante al caso de Ed Gein, este asesino también norteamericano, donde en su casa también guardaba muchos restos humanos e incluso en el caso de Ed Gein llegaba a fabricar diferentes utensilios caseros y domésticos con los restos humanos de sus víctimas. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí el vídeo de esta tarde. Espero que os haya parecido muy interesante y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y un saludo.